Bueno, bienvenidos a todos, hermanos. Varios de nosotros tuvimos unos días algo fatales ahí, pero ya gracias al Señor que estamos bien. Extrañé a algunos de ustedes que no los vi el domingo. Siempre cuando un hermano no está con nosotros, pues extraña, hermanos. Ese es el amor en Cristo. Entonces, bienvenidos a aquellos que faltaron el domingo, pero ahora pudieron estar aquí. Bien, hermanos, bueno, ¿qué les parece si nos encomendamos al Señor? Bienvenida la amiga de Alex. Dios te bendiga, qué gusto tenerla aquí, ¿verdad? Entonces, bienvenida. Vamos a orar y pedir a Dios que nos dirija para continuar esta clase, la cual es muy importante. Oremos un momento, hermanos, y pidamos la bendición de Dios. Padre amado, te damos gracias por el día que tú nos has dado. Y gracias, oh Dios, que nos tienes con bien y a pesar que pasamos algunos de nosotros aflicciones esta semana, Señor, vimos tu gracia y tu favor y tu fidelidad en medio de la aflicción. Gracias porque estás con nosotros siempre y tú no abandonas a tus hijos. Tu amor, oh Dios, es grande y maravilloso para con nosotros. Padre, gracias por mis hermanos que están en estos momentos aquí y han dispuesto su corazón para venir y aprender de esta clase. Te ruego encarecidamente en el nombre de Cristo que los bendigas grandemente. Bendigas este tiempo, Señor. Por amor a tu Hijo, ayúdanos. En el nombre de Él te lo suplicamos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra lección acerca de la soteriología. Recuerden, la soteriología trata con el estudio de la salvación del hombre, ¿ok? Estamos hasta este momento, hermanos, hemos visto el fundamento de la lección, que es acerca de la soberanía de Dios, ¿ok? Y nos hemos embarcado a ver lo que es el contexto histórico de las doctrinas de la gracia. ¿Ok? Estas clases las hemos venido viendo por lo menos por los pasados, que será 3, 4 domingos. Hoy, hermanos, será la última clase, no de la lección, ¿ok? Será la última clase que vamos a ver acerca de esto, el contexto histórico de las doctrinas de la gracia. ¿Por qué va a ser la última clase? Bueno, porque como ya les he enviado en el grupo de WhatsApp a ustedes ahí, lo que vamos a hacer es hacer un paréntesis en la lección que estamos viendo, y la razón que vamos a hacer el paréntesis es para aprovechar la ocasión y traer a nuestro pastor Mateo que dé unas clases acerca de lo que es la confesión de fe, el pacto de la iglesia, entre otras cosas. Entonces, vamos a hacer un paréntesis y vamos a aprovechar los próximos domingos. No sé cuántos domingos se va a tomar esta clases. Puede ser 2, o puede ser 3, o puede ser 4. Pero vamos a aprovechar ese tiempo, hermanos, para venir. Yo les animo que vengan estos próximos domingos para que, pues, tengamos un panorama más amplio y una visión más clara, ¿verdad?, de lo que es la confesión de fe que estamos nosotros abrazando, pacto de la iglesia, entre otras cosas, hermanos. Pero yo les animo que vengan, ¿ok? Porque es importante, muy importante. Así es que a partir del próximo domingo, entonces, nuestro pastor Mateo va a comenzar estas clases, ¿ok? Bien, pero por lo pronto, entonces, vamos a terminar el contexto histórico de las doctrinas de la gracia. Esta es la última clase, ¿ok? Y vamos a adentrarnos a nuestro texto principal que hemos venido
dando lectura y que el propósito es memorizarlo. Hermano Juan, ¿puede pararse de pie y tal vez decirnos lo que se ha aprendido? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Lo que sea, ¿no? ¿Alguien se lo ha aprendido algo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, mas es don de Dios. No por obras, que nadie se gloríe. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Bien, hermanos, recuerden, por favor, repasen este texto, memorícenlo. Es de suma importancia memorizar porciones de la Escritura, ¿ok? Muy bien, hermanos, un corto repaso de lo que vimos la clase pasada. A ver. La clase pasada nosotros, voy a dar comienzo en el tiempo de la Reforma, que fue en 1517, ¿ok? Ahí nosotros dijimos que surgió la Reforma y nosotros mencionamos a Martín Lutero, entre otros personajes que el Señor usó, ¿verdad? Celosamente para hacer un llamado a que se regresara la Escritura como la norma de vida para el cristiano, ¿verdad? Nosotros dijimos, hermanos, que a partir de la Reforma ya rápidamente la iglesia reformada fue abarcando territorio, fue creciendo tanto, abarcó lo que son todos los Países Bajos, Holanda, Luxemburgo, Francia, abarcó Bélgica, algunas partes de Alemania. Entonces realmente la Reforma fue un boom, ¿verdad? Que rápidamente se expandió por todos estos lugares. La mayoría de las iglesias ya eran reformadas, ¿ok? 100% reformadas. Entonces ya de aquí nosotros vemos que dejamos por un lado la iglesia católica romana, ¿ok? Y ahora vamos a seguir esta línea de pensamiento con la iglesia reformada, ¿verdad? Hermanos, dijimos que un hombre en 1559, Juan Calvino, ¿ok?, establece la Academia de Ginebra, allá en Suiza. Se establece esta academia. Esto es sumamente importante que nosotros sepamos. ¿Por qué? Bueno, porque esta academia fue la más importante, hermanos, para la iglesia reformada. Ahí estaban los mejores maestros reformados. Ahí todos querían ir a capacitarse. Ahí venían hombres de diferentes partes para inscribirse a la Academia de Ginebra. Y uno de los hombres importantes en el sentido de que tiene que ver con la iglesia reformada, fue este hombre que vino a hacer frente a la teología reformada, y nosotros dijimos que fue, ¿quién fue, hermanos? Arminio. Arminio vino y estudió en esta academia que fue fundada por Juan Calvino, ¿ok? Recuerden, ya para este tiempo la mayoría de las iglesias totalmente reformadas, ¿ok? Dejamos por un lado la iglesia católica romana. Entonces, hermanos, Arminio viene y se inscribe en esta academia, ¿ok? Obviamente, Arminio tiene pensamientos reformados hasta este momento. Él quiere ser instruido ahí. Y esta academia fue tan importante que John Knox, ¿verdad?, cuando él se enteró de esta institución, él viajó desde, a ver, hermanos, ¿de dónde era John Knox? Ay, se me pasó. ¿De dónde? Inglaterra. No era de Inglaterra. Escocia.
Escocia. Él viajó hasta este lugar para conocer de primera mano la academia, porque obviamente se estaba hablando tanto de esta academia que tenía los mejores teólogos ahí. Entonces John Knox lo que hace es viajar, y cuando ve la academia y a primera mano él pues explora esta academia, escucha, él quedó tan impresionado con la academia que una de sus frases que quedaron marcadas por cierto en la historia es diciendo diciendo acerca de la academia, él dijo, estoy tan impresionado que esta academia, dice él, es la escuela más perfecta de Cristo que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Hermanos, esto era lo mejor de lo mejor, ¿ok? Todos iban a estudiar aquí, todos. Y la razón por la cual se instituye esta academia, hermanos, porque recuerden, ¿de dónde viene saliendo la iglesia reformada? Bueno, tenían capturada la Biblia, no había estudios para otras personas, ¿verdad? Entonces los reformados dijeron, no, el que quiera capacitarse van a tener donde capacitarse. La Biblia va a estar accesible para el que quiera capacitarse. Entonces por eso fue la razón que comenzaron a instituir este tipo de academias, ¿verdad? Entonces, hermanos, importante, aquí estudió Arminio. Eso quiere decir que Arminio tenía el pensamiento de los reformadores, ¿ok? Él tenía el pensamiento de los reformadores, incluso él tuvo al mejor maestro de la academia, un hombre que se llamó Teodoro de Beza, ¿ok? Este hombre fue, algunos dicen, que incluso mucho mejor que Calvino, ¿verdad? Entonces, este hombre, Arminio, estudió bajo la dirección de Teodoro de Beza, ¿ok? Y hermanos, cuando nosotros llegamos a los años 1561, ¿ok? Y después el año 1563. Aquí tenemos en estos 2 años que son sumamente importantes para la iglesia reformada, porque a partir de ahora aquí la iglesia comienza a formular 2 documentos, ¿verdad?, que iban a ser la base para que todo ministro que quisiera enseñar, ¿verdad?, tenía que pasar por, digámoslo así, el filtro de estos 2 documentos. Y la primera fue la confesión de fe. ¿Cuál? Belga, exactamente. La confesión de fe belga. Y el segundo documento que se hizo, ¿cuál fue? ¿Quién se recuerda? ¿El catecismo de qué? Exactamente. Hermanos, estos 2 documentos son sumamente importantes, porque a partir de ahora entonces comienza a haber un filtro entre las personas que quieran meterse al ministerio, y entonces todo ministro tenía que pasar por estos 2 documentos, ¿verdad? Obviamente esto prevenía que personas, recuerden que esta línea de pensamiento es el catolicismo, se comenzaran a infiltrar, ¿verdad?, secretamente, y estando dentro ya de la iglesia reformada, comenzaran a hacer desastres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, se formuló esto. Pero aquí hay un dato importante que yo les quiero decir, porque entre años atrás, por esta línea de pensamiento que es la iglesia católica romana, ahí ellos, hermanos, hacen un concilio, ¿ok? Y en ese concilio simplemente ellos ya abiertamente dicen, nosotros vamos a tomar el pensamiento semipelagiano. ¿Y cuál era el pensamiento semipelagiano? Bueno, que el hombre no está en su totalidad muerto, sino que la iglesia católica romana dice,
bueno, el hombre sí tiene pecado, pero el hombre puede venir a Dios, puede responder al llamado de Dios. Y comenzó entonces la iglesia a abrazar ese pensamiento. Recuerden que la misma iglesia había condenado ese pensamiento antes, pero ahora ya ellos lo abrazan y dicen, ya pasaron más de 1000 años. Entonces, por esa razón también la iglesia reformada se protege y dice, a ver, vamos a formular estos documentos que nos van a proteger de que alguien se quiera meter aquí y comience a enseñar cosas que no. ¿Ok? Bueno, hermanos, esto es importante que nosotros captemos de la Iglesia Católica Romana, porque al pasar el tiempo, ¿ok? Jacobo Arminio, él abraza este pensamiento de la Iglesia Católica Romana, del semipelagianismo, ¿ok? Obviamente, él no quiere que lo asocien con la Iglesia Católica Romana, pero sí abraza ese mismo pensamiento. Y en un momento vamos a ver qué es lo que pasó. Ok. En 1588, seguimos con el pensamiento de la Iglesia Reformada. 1588. Aquí, hermanos, después de que Arminio sale de la Academia de Ginebra, él busca un lugar para pastorear. Entonces lo llaman y le dicen, bueno, tú ya estás listo, ahora falta que pases estos 2 documentos. Y estos 2 documentos, hermanos, son realmente documentos reformados completamente, ¿ok? Son documentos que la iglesia está abrazando en estos momentos, que lo mismo que abrazó la iglesia del primer siglo, por ejemplo, también con los apóstoles, después con Agustín de Hipona y otros hombres. Entonces dijeron, la iglesia reformada dijo, no, vamos a regresar a esto, a la senda antigua, vamos a regresar a lo que se estaba enseñando antes. Y aquí Arminio en 1588 dice él, bueno, yo estoy de acuerdo con estos documentos, está bien, 100%. Recuerden que Arminio viene saliendo de la Academia de Ginebra, tiene el mismo pensamiento reformado hasta este momento, ¿ok? Pero Arminio comienza, ya que es instalado para pastorear una iglesia en Holanda, comienza él a tener ciertas dudas en cuanto al pensamiento reformado. Obviamente él no lo dijo abiertamente, pero comenzaba sus enseñanzas a contradecir lo que la iglesia reformada estaba enseñando. Y comenzó este hombre a enseñar acerca en el libro de los Romanos, y ahí en el libro de los Romanos comenzó una serie de enseñanzas que contradecían gravemente el pensamiento reformado. Y el asunto se hizo peor cuando un teólogo católico romano, ahora estamos por esta línea de pensamientos aquí, empezó él a atacar la doctrina reformada grandemente. Especialmente estaba atacando al gran maestro de la Academia de Ginebra, Teodoro de Beza. Y este hombre, teólogo católico romano, comenzó a decir que quería un debate, ¿verdad? Para que escucharan su punto de vista. Entonces, ya la Iglesia Católica Romana había abrazado el pensamiento semipelagiano. Entonces este hombre, se me fue el nombre, hermanos, pero era un teólogo de la Iglesia Católica Romana que estaba atacando constantemente a Teodoro de Beza. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Iglesia Reformada dice, a ver, vamos a ver quién viene recién salidito de la Academia de Ginebra. Vamos a enviar al discípulo de Teodoro de Beza. Y entonces le dijeron, bueno, Jacobo Arminio viene saliendo de esta academia, yo creo que él es el adecuado. Hermanos, para este tiempo la Iglesia Reformada todavía no sabía de los pensamientos de Arminio. Entonces dijeron, está bien, vamos a llamarlo.
Y llamaron a Arminio, y Arminio ya tenía ciertas dudas con su fe reformada y no lo expresaba claramente. Se sabe esto porque se descubrieron escritos de él. Después Arminio dice, bueno, está bien, yo voy. Entonces, cuando comienza Arminio a estudiar los pensamientos de este hombre católico romano, Arminio se dio cuenta de que no podía él debatirlo porque él estaba pensando como este hombre. Entonces dijo él, se rehusó. Digo, no puedo hacerlo. Hermanos, y aquí es donde realmente a la iglesia reformada le comenzó a parecer raro lo que él estaba haciendo. Además de eso, cuando él entró como maestro a la Universidad de Leiden, lo que hacía era decirle a Gumarus, que era uno de los maestros reformados también, le decía, oye Gumarus, tenemos una excelente doctrina, vamos hacia adelante, somos reformados, estamos avanzando. Y después el mismo Arminio venía y le decía a sus estudiantes, ¿verdad? Libre albedrío. Ustedes tienen libre albedrío. Entonces, digámoslo en esta manera, tenía doble cara, ¿verdad? Porque por un lado él decía, yes, tenemos esta doctrina, la doctrina reformada. Y por otro lado venía y les decía otra cosa. Pero hermanos, después se descubrió todo eso y ya lo que se hace realmente es Arminio, lo que él hace es realmente ponerse en contra de la fe reformada, ¿verdad? Para este tiempo, hermanos, la iglesia de Arminio comenzó a entablar relaciones con la política. Entonces, Arminio sabía que la teología que él estaba enseñando no iba a ir muy lejos, porque ya todo estaba abarcado con la reforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, comienza a entablar relaciones con la política, y él se vale de la política para avanzar en su forma de enseñar. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, él entabla una relación con un hombre llamado Johann Bahn, y este hombre comienza a ayudarlo, ¿verdad? Para que él tenga un puesto en la iglesia y comience libremente a enseñar, ¿verdad? Entonces, hermanos, después de esto, Arminio, 1609, Arminio enferma, bueno, ya estaba él enfermo, ya venía enfermo por varios años, pero en 1609 él muere. Y cuando él muere, la iglesia reformada pensó que ya se había terminado este asunto, pero eso no fue así, hermanos. Al contrario, un año después, en 1610, se reunió los seguidores de Arminio. Vamos a ponerlo aquí. En 1610 se reunió los seguidores de Arminio, conformado por 43 ministros que seguían celosamente a este hombre y que se hicieron llamar los remonstrantes. Los remonstrantes, estos remonstrantes eran personas que protestaron en contra de la teología reformada. Y al levantarse estos hombres, obviamente ya estaban ayudados por la política, y al levantarse estos hombres se les dio
la oportunidad de que ellos expresaran, ¿verdad?, su punto de vista teológico acerca de la salvación. Y aquí comenzamos, hermanos, a ver que estos hombres comienzan a desarrollar unos documentos para presentarlos a la iglesia. Ahora, la política, los políticos hicieron un llamado a los reformadores y les dijeron que se tenían que presentar, ¿ok? Tenían que presentarse porque ya les habían dado luz verde a los remonstrantes. Ahora, hermanos, aquí vienen noticias que nos van a interesar. Ténganme paciencia. 1610 están los remonstrantes, ¿ok? Importante. Hermanos, estos hombres redactan un documento o documentos con 5 puntos que ellos querían expresarle a toda la iglesia. Para este tiempo, hermanos, la situación ya estaba muy seria. Eso no fue solamente a nivel local, no, eso ya se hizo grande, a nivel internacional. Fueron invitados de la Iglesia Reformada ministros de diferentes países, ¿verdad? Entonces, realmente la cosa fue seria. Pero hermanos, tal vez para ustedes dirán, pero ¿por qué fue la cosa tan seria? O sea, ¿sabe lo que estaba de juego aquí? La gloria de Dios. Estaba en juego el honor de Dios, la gloria de Dios. Estaba en juego cómo se miraba el ser de Dios y cómo se mira el hombre. O sea, no fue un debate simplemente porque sí. La iglesia comenzó a hacer este debate porque sabía que esto era un asunto serio. Ahora, hermanos, los remonstrantes, que son los arminianos, presentan sus documentos, y cuando los ministros reformados ven esos documentos, realmente dicen, les vamos a dar oportunidad que revisen esto y lo hagan mejor, porque la cosa estaba muy fácil para ellos en ese debate, y dijeron, esto está muy simple. Entonces los remonstrantes volvieron a formular sus documentos, les dieron oportunidad los ministros reformados, y entonces llegaron a la conclusión de 5 puntos del arminianismo. Esto es importante. Los 5 puntos del arminianismo. Este grupo de personas fue el que comenzó. Ahora, los cánones de Dort, que en un momento vamos a enumerarlos, son una respuesta a esta protesta de estos hombres, ¿ok? Muchas personas piensan que los 5 puntos del calvinismo fueron simplemente sacados así de ellos. Pero no, esto es una respuesta a estos ataques. Entonces, los arminianos vinieron y dijeron, bueno, aquí están nuestros 5 puntos y queremos que nos escuchen ahora. Y la iglesia, los ministros reformados, dieron la oportunidad a estos hombres que expresaran su punto de vista. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces presentaron, a ver, voy a borrar esto aquí, hermanos. Los 5 puntos arminianos, ellos dijeron, queremos que nos escuchen. Ok, entonces el primer punto que ellos presentaron fue el libre albedrío. A ver, voy a hacerlo mejor para que tengan un mejor panorama, hermanos. Voy a dividirlos así. Ok, el libre albedrío.
primero de los puntos que ellos comenzaron a discutir. El segundo punto que discutieron fue la elección condicional. ¿Ok? El tercer punto que ellos pusieron fue la redención universal. La redención universal. Esto fue un problema, hermanos. Cuando entremos aquí, ustedes van a ver, es un grave problema. Porque después se enredaron en un lío que no sabían ni cómo salir. Después, con el tiempo, fueron ellos formulando otras cosas. Pero aquí, la redención universal, ellos dijeron, bueno, ya Cristo murió por todos. Pero eso les acarreó un grave problema. Porque entonces la gente empezó a decir, si Cristo ya murió por mí, ¿por qué voy a ir al infierno? O sea, si todo el mundo ya tiene si ya Cristo pagó por mis pecados, ¿por cuáles pecados voy a pagar en el infierno? O sea, incluso la incredulidad, si ellos decían, si ya Cristo la pagó, ¿para qué yo voy al infierno? ¿Hace sentido? Y ellos decían, se enredaron después en un lío que ya no podían ni salir. Porque entonces decían, bueno, no sabemos, decían ellos. Vamos a ver ahí poco a poco. Pero vamos a ir viendo, hermanos, cómo esto les acarreó un grave problema con el tiempo. Después ellos presentaron la resistencia eficaz. La resistencia eficaz al Espíritu Santo, ¿ok? Y después presentaron la última acerca de la salvación. Aquí en este punto ellos dijeron al principio, no sabemos, no podemos contestar porque no tenemos el conocimiento acerca, porque ellos estaban debatiendo en que si la salvación se perdía o no se perdía, y después ellos dijeron, bueno, no sabemos realmente, y eso quedó así. Después, con el tiempo, ellos dijeron, ya entendemos, sí se pierde. Entonces ya la pusieron, dijeron, bueno, se pierde. Ya después ellos concluyeron diciendo, bueno, sí, se pierde. Pero al principio ellos decían, no se pierde. Al principio decían ellos, no sabemos. No tenemos idea, ¿ok? Por otro lado, hermanos, encontramos los cánones de Dort, que se le llaman, o los 5 puntos. En realidad no me gusta llamarlos 5 puntos del calvinismo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque era una burla llamarlos calvinistas. Ellos los llamaban calvinistas por hacerles quedar en ridículo. Por eso les decían calvinistas, como una forma de burla. Decían, oh, ahí vienen los calvinistas. Entonces, y después les decían, ahí están los 5 puntos del calvinismo. Era una burla, o sea, ellos lo decían por burlarse de ellos. Y así se quedó ese eslogan ahí, ¿verdad? Pero en realidad no son los 5 puntos de Calvino, ¿ok? Por eso es mejor llamarla la doctrina reformada, los cánones de Dort también, ¿verdad? O las doctrinas de la gracia, pero no son de Calvino. Hermanos, ¿qué es lo que la iglesia reformada presentó? Bueno, la depravación total o la incapacidad absoluta o la depravación total. ¿Ok? Ese es el primero. El segundo punto que ellos respondieron para este punto fue la elección incondicional. El tercer punto que la iglesia presentó fue la redención particular. El cuarto punto que la iglesia reformada presentó fue la gracia que irresistible. Y finalmente, la quinta, ¿cuál es, hermanos? Ustedes que son teólogos. La perseverancia. Hermanos, este debate
comenzó un 13 de noviembre de 1618, ¿ok? Importante. En 1618 comenzó este debate. Por parte de los teólogos reformados vinieron alrededor de 58 ministros. Y por parte de los otros, no sabemos en realidad cuántos fueron, pero fue un buen número. Lo cierto es que este debate se terminó hasta el 9 de mayo de 1619. 1619. ¿Sabe cuántas sesiones tuvieron debatiendo? 154 sesiones. Hermanos, esto fue duro. 154 sesiones, la iglesia debatiendo, ¿verdad? Obviamente fueron invitados un montón de personas para votar, ¿ok? Iban a votar. Entonces, cuando se terminó estas sesiones, al final lo que pasó fue que el sínodo, que es el sínodo de Dort, donde se citaron en Dordrecht, el sínodo de Dort, ellos concluyeron después de meditar, orar, concluyeron que las enseñanzas arminianas estaban totalmente fuera de control. Totalmente rechazaron estas enseñanzas, hermanos, y quedaron como unas enseñanzas antibíblicas. Importante que ustedes conozcan esto. Fueron declaradas enseñanzas antibíblicas por la iglesia. ¿Qué pasó entonces al declarar estas enseñanzas como antibíblicas? Bueno, que comenzó a quitársele los puestos a los ministros arminianos. No podían ellos ya enseñar este pensamiento. Entonces se prohibió en su totalidad que siguieran con este tipo de enseñanzas. Para los ministros arminianos esto fue duro, pero ellos no se quedaron tranquilos. Sí lo sacaron de los púlpitos, pero realmente siguieron clandestinamente, ¿verdad? Y lo que pasó fue que a los líderes, a los políticos que estaban ayudando al movimiento arminiano, porque ellos se valieron de la política para avanzar, lo que pasó fue que a los líderes políticos los encarcelaron. A otros realmente que se rebelaron, los mataron. ¿Pero por qué? Porque ellos querían que el arminianismo se expandiera. Querían ellos ayudar a que ese pensamiento se regara por todos lados y sacara al pensamiento reformado. Hermanos, después de esto, duraron alrededor de más de 180 años después de que la iglesia condenó este pensamiento. Pasaron más de 180 años para que nuevamente se comenzaran a levantar pensamientos arminianos. ¿Sí, Adrián? Sí. Dordrecht. Sí, por eso se le llama el sínodo de Dort. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? Bueno, la teología arminiana quedó realmente descartada, fue prohibida. La iglesia concluyó que estaba yendo en contra de la Biblia y alrededor de 180 años tuvo que pasar para que nuevamente se comenzara a levantar otra vez el arminianismo. Pero hermanos, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pensamientos? La diferencia es abismal, hermanos, abismal, porque un pensamiento teológico proclama a un Dios que salva soberanamente, ¿ok? El otro pensamiento proclama a un Dios que le da el poder al hombre para salvarse a él mismo.
Cuando estudiemos a profundidad eso, ustedes se van a dar cuenta. Un pensamiento proclama un Dios soberano, que realmente proclama que de Él es la salvación. El otro pensamiento proclama al Dios que le da el poder al hombre para salvarse. ¿Ok? Entonces, hermanos, esta es la enseñanza del contexto histórico de las doctrinas de la gracia. A estos, una nota antes de que se me olvide. Estos puntos no solamente los presentaron así, ¿ok? Cada punto tiene su contenido, y aquí tengo las pruebas. Cada punto tiene su contenido con pasajes bíblicos. Eso no nomás fue que dijeron, bueno, la capacidad absoluta del hombre, así es y ya. No. Con la palabra de Dios, debatiendo con la palabra de Dios. Por ejemplo, en el primer punto, los cánones de Dort, la Iglesia Reformada presentó lo siguiente. Ellos dijeron, el artículo 1 dice, el derecho que Dios tiene de condenar a todo el género humano. Dice, puesto que en Adán todos los seres humanos pecaron y han quedado bajo el veredicto de maldición y muerte eterna, Dios Dios no habría sido injusto, ¿ok?, con nadie, si su voluntad hubiese sido dejar a toda la raza humana en pecado y bajo la condenación eterna. Y ahí es donde choca, hermanos, el sentimiento del corazón del hombre con este tipo con lo que la Biblia enseña. Porque uno tiende a decir, oye, no es justo, ¿verdad?, que unos vayan al infierno y otros no. Pero, hermanos, el problema que tenemos es que estamos viendo a Dios desde la perspectiva humana, no desde la perspectiva bíblica. Porque si tan solo conociéramos al Dios que es 3 veces santo, que es justo, ¿verdad?, entonces nosotros diríamos, Señor, tú ciertamente eres justo. Eres justo, ¿verdad? Porque Él tiene que castigar el pecado. Él tiene, porque Él es justo. Es su naturaleza, es uno de sus atributos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cuando estudiamos eso, choca con el sentimiento humano, ¿verdad? Entonces, Dios no tenía que salvar a nadie. No era la responsabilidad de Él, porque todos nos inclinamos por el pecado y lo hacemos libremente. Sí, hermana. Ellos dicen que ellos pasan por alto que es justo. Ellos se agarran de que Dios es amor. Exactamente, pero no hace sentido, porque después vamos a entrar de lleno a lo que la Biblia dice, hermanos. No hace sentido porque cada uno de estos puntos se contradice en su totalidad, hermano. A primera vista parece bonito, por encima parece bonito. Hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz, no universal. Exactamente. Sí, porque después, por ejemplo, ellos se agarraban de que no, también Cristo murió por todos, hasta por Judas, y después, ya cuando se metieron en ese problema, dijeron, espera un minuto, entonces, ¿por qué Judas fue al infierno si ya Cristo murió? Entonces, ¿por cuáles pecados va a pagar Él? Si Cristo ya pagó por todos tus pecados, ¿por cuáles va a pagar Él? Entonces ya comenzó ahí a decir... Pero bueno, no quiero adentrarme mucho en esto ahora, porque solamente les di el contexto histórico. Con eso de libre albedrío, el ser humano tiene libre voluntad conforme a buscar las cosas terrenales, pero jamás tiene libre para buscar a Dios, porque está muerto. Exactamente. Recuerden que yo ya di, no sé si fue una prédica o una enseñanza de esto, acerca de la incapacidad absoluta. Dijimos que el corazón del hombre siempre elige lo que le gusta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos gusta? Pecar. Es como, por ejemplo, yo creo que puse un ejemplo. Si la hermana Ibeliz, a ella le gusta el color rosita, a mí no me gusta el color rosita, me gusta el color rojo. Ok,
su libre decisión de ella es inclinarse por ese color rosita. No es que la están forzando, sino que su corazón se inclina por esa decisión. Bueno, el corazón del hombre está inclinado totalmente al pecado, ¿verdad? Es incapaz de buscar a Dios por su propia cuenta. Y después, no quiero adentrarme mucho, hermanos, porque tengo preparado unas clases que se van a chupar los dedos. Les va a volar la tapa de los sesos. De verdad, hermanos, porque mire, oh, mis queridos hermanos, esto chocó mucho para mí mis principios cristianos, ¿verdad? Porque realmente mi sentimiento decía, no, es que no podía yo meditar en estas cosas. Pero cuando estudiaba la palabra de Dios, me encontraba pasajes como que el hombre está muerto espiritualmente, nadie puede venir a mí al menos que el Padre no lo llame, decía Cristo, cosas. Bueno, hermanos, ustedes van a ver cómo entonces por algo este pensamiento fue condenado. No es porque... ¿Por qué las iglesias después abrazaron este pensamiento? Oh, hermanos, porque después se fueron por el pensamiento católico romano y decían, hey, tú eres un campeón, tú eres tú lo puedes todo, tú puedes venir a Dios y esfuérzate. Entonces el hombre, wow, I like it, ¿no? Me gusta. Me hace, motiva. Bless you. El único que resucita a los muertos es el Señor. Exactamente. Nos habilita para responder a su llamado. Exactamente, sí. Pero bueno, se terminó el tiempo, hermanos. Después entramos en detalles y ahí pregunten lo que quieran, perdón. Pero por ahora solamente les dejé el contexto histórico de lo que pasó. Yes, Cortés. Voy a decir lo que dejaste de tarea de memorizar los versículos y versículos. Tú dijiste que eran 3, pero aquí es el versículo. Del 8 al 10. Bueno, 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. exactamente. Que Dios preparó de antemano. Oye, más. Para que nos viésemos en ellas. Porque a veces, ¿sabes qué está viviendo esto? Que a veces decimos que no es por obras esto, pero más adelante dice que Dios preparó unas cosas de antemano para que nos viésemos en ellas. Sí, hermanos, este texto solamente, si usted lo medita ahí, usted va a ver que... más, bueno. Hermanos, pero la salvación sí es por obras, nada más que La no de son Cristo. de nosotros, son de Cristo. Hermanos, debemos apreciar que nuestro hermano pastor, el esfuerzo y el arduo trabajo que hace por enseñarnos, y no es gravoso cuando él nos dice que debemos memorizar un par de versículos. Debemos de tomar en cuenta esto, y eso les pido por favor, que hagamos el esfuerzo. Porque se ve mal cuando él me preguntó, yo le dije que yo no había estudiado. Tenemos que demostrarle que sí apreciamos lo que está haciendo por nosotros, la obra de Dios. También recuérdense que nos dijo que estudiamos la carta a los Filipenses. No sé cuánto lo hicieron. I like that. Sí, es que así es. Yeah. Y Dios nos bendiga y nos siga ayudando, dándonos el sentido. Amén. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, vamos a orar y darle gracias al Señor que ya tuvimos un panorama del contexto histórico, que qué pasó, de dónde salieron estos pensamientos. Y ahora usted ya sabe, la verdad, cuando ya se entere ahí, calvinismo, arminianismo, bueno, ya sabe. Hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu gran amor, tu misericordia y tu bondad. Oh Dios, tú eres bueno. Gracias por traernos a este lugar, a exponernos a estas clases. Permítenos, Señor, seguir aprendiendo, estudiando, preparándonos mejor. Oh Dios, para que seamos aptos en tu reino. Sobre todo, ayúdanos a siempre predicar a Cristo, el cual es la única esperanza de todo hombre. Señor, ayúdanos. Bendice esta iglesia, bendice a aquellos que nos visitan.
Te suplico que nos dirijas, oh Dios, al adentrarnos al servicio de adoración. Te ruego, Dios mío, que bendigas a todos los que estarán participando y ayudes a tu siervo para que predique tu palabra y prepares a tu iglesia. Te lo ruego, Dios, por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a tomar... Sí, La hija de mi hermana está bien enferma, va a ir al hospital de emergencia. ¿Pueden orar por ella? sí, vamos a orar en un momento, sí. ¿Por qué no orar? ¿Cómo se llama? Dayan. Dayan. Vamos a orar por ella. Padre amado, Señor, suplicamos por Dayan. Señor, que tú tengas misericordia de ella. Que la ayudes, Señor, en estos momentos difíciles. No sabemos en realidad qué tan grave es la situación, pero Señor, te suplicamos que vayas con ella y la ayudes y la bendigas. Dios mío, y la protejas de todo mal, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, hoy es el cumpleaños de Bella y le queremos expresar nuestro amor por ella, nuestro cariño. ¿Dónde está Bella? Fue su cumpleaños. Sí, pero bueno, es que ¿cuándo fue? ¿El jueves? El jueves. ¿Dónde está Bella? Oh, no, ¿se fue? Va al baño, yo creo. Oh, no. Bueno, ya le vamos a cantar. Vamos a tomar café, hermanos.